¿Qué es el subjuntivo? Es una buena pregunta. Muchas veces los estudiantes de español, cuando llegan a un nivel intermedio, empiezan a escuchar o empiezan a encontrarse con el subjuntivo y empiezan a preguntarse ¿qué es esto del subjuntivo? Vamos a ver primero lo que no es el subjuntivo. Hay gramáticas y hay profesores que dicen que el subjuntivo es el modo, un grupo de tiempos verbales, el modo para expresar duda, el modo para expresar deseo, el modo para expresar influencia en los demás, el modo para expresar irrealidad, para expresar subjetividad. Todas esas palabras se usan para hablar, para explicar qué es el subjuntivo. En mi opinión, lo mejor que los estudiantes de español pueden hacer es olvidarse de todas esas ideas sobre el subjuntivo. Olvidarse. No sirven, no son prácticas, no son mentiras. Es verdad que una parte del subjuntivo se usa para expresar duda. Lo vamos a ver después con ejemplos concretos. Pero eso al estudiante de español no le ayuda. Entonces no lo uses. Eso es lo que no es el subjuntivo. Eso es lo que no sirve para estudiar el subjuntivo. Entonces la pregunta lógica es ¿qué sirve para estudiar el subjuntivo? ¿Cómo podemos aprender el subjuntivo? En mi opinión, solo hay una respuesta y es la siguiente. La mejor manera para aprender, para dominar, para conquistar el subjuntivo es estudiar las estructuras que van con subjuntivo una a una. Punto, pelota. ¿Qué es eso de punto pelota? Es una expresión que usa más bien la gente joven, o si quieres que se usa informalmente para decir punto final, no hay más, no hay otro argumento. Entonces, el subjuntivo se estudia estructura a estructura. Punto pelota. Vamos a ver ejemplos concretos, pero antes de ver los ejemplos concretos, simplemente como una introducción general al subjuntivo, después va a haber otros vídeos explicando uno a uno, hoy en día se usan en español 4 tiempos del subjuntivo. El presente, yo hable, el imperfecto de subjuntivo, yo hablara, el perfecto de subjuntivo, yo haya hablado, y el pluscuamperfecto de subjuntivo, yo hubiera hablado. Hay una variante en el imperfecto de subjuntivo y en el pluscuamperfecto, pero eso lo veremos en los vídeos correspondientes. Ahora es una introducción general. Hay esos 4 tiempos verbales que son paralelos a lo que se llama el modo indicativo, que no es otra cosa que lo que tú has aprendido hasta ahora. Hay un presente de indicativo, yo hablo, tú hablas, y hay un presente de subjuntivo. Yo hable, tú hables. Bien. El subjuntivo es el modo de la duda, dicen. Vamos a ver ahora un ejemplo concreto sobre cómo estudiar el subjuntivo. El subjuntivo es el modo de la duda, dicen algunas gramáticas. Sí y no. Dudo que venga María mañana. Dudo que venga María mañana. Es verdad, estoy usando subjuntivo, venga, y estoy expresando duda. Perfecto. Pero, aquí está, pero, la duda no es en realidad porque estoy usando el verbo dudar. Segundo aspecto, ¿puedo expresar duda con el verbo dudar y no usar subjuntivo? Sí. Ejemplo. Dudo si María va a venir mañana.
estoy expresando duda, estoy usando el verbo dudar y no estoy usando el subjuntivo. Con lo cual, conector muy importante, consecuencia, con lo cual, en mi cabeza como estudiante de español, si yo aprendo subjuntivo es el modo para expresar la duda, no me sirve. Lo que tengo que aprender es dudo que más subjuntivo. Y dudo si más indicativo. Ah, amigo, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Otro ejemplo. El subjuntivo es el modo que se usa para influir en los demás, para expresar un deseo. ¿Bien? Vale. Quiero que mi amiga me lleve al aeropuerto. Vale. Quiero que mi amiga me lleve al aeropuerto. Expreso un cierto deseo. Y estoy usando el subjuntivo. Me lleve es el subjuntivo del verbo llevar. Quiero que mi amiga me lleve al aeropuerto. Vale. Y si digo quiero ir al aeropuerto, no estoy expresando un deseo. Quiero ir al aeropuerto. ¿Y por qué en ese caso no uso el subjuntivo? ¿Por qué uso ir? Infinitivo. La explicación está otra vez en la estructura. Quiero que más subjuntivo, quiero más infinitivo cuando el sujeto es el mismo. ¿Qué es eso de que el sujeto es el mismo? Quiero ir al aeropuerto, yo soy el que quiero y la acción de ir la voy a realizar yo. Si quiero que mi amiga me lleve al aeropuerto, la acción de querer la realizo yo, pero la acción de llevar a alguien la hace mi amiga. Hay dos sujetos diferentes. Y eso en español lo marcamos con la estructura quiero que, los dos sujetos diferentes. Quiero que más subjuntivo. Vale. Olvídate de influir en los demás, olvídate del deseo y memoriza en tu cabeza quiero que más subjuntivo, quiero más infinitivo cuando estoy hablando solo de mí mismo. Así es como hay que estudiar el subjuntivo. Esa es la mejor manera de estudiar el subjuntivo. En cuanto a las formas del presente de subjuntivo, del imperfecto, del perfecto, del pluscuamperfecto, hay que estudiarlas como se estudian todas las formas de los verbos. Primero las formas regulares, después las formas irregulares. Y practicar, hacer muchos ejercicios y usarlo, evidentemente. Entonces, vamos a destruir de alguna forma el mito del subjuntivo y vamos a concentrarnos en la comunicación en español usando estructuras concretas. Por último, te voy a decir algo que espero que no sea desanimante. Que no sea desanimante, ¿sí? Que no te lleve a tener pensamientos negativos sobre aprender español. No conozco a ningún profesor de español no nativo que use el subjuntivo perfectamente. Tengo más de 35 años de carrera profesional. Jamás me he encontrado con un profesor no nativo que use el subjuntivo perfectamente. ¿Eso qué significa? Significa que el subjuntivo es muy, muy complejo. Es verdad, es extremadamente complejo. No pasa nada. Hay una frase que no sé de quién es, pero que dice: lo mejor es a veces enemigo de lo bueno. Lo mejor es a veces enemigo de lo bueno. ¿Qué significa? Que uno no puede alcanzar un conocimiento perfecto, total, absoluto de una segunda lengua, a menos que haya unas condiciones extraordinarias.
Entonces, tenemos que ser felices si somos capaces de saber bien la lengua, de comunicar muy bien en esa lengua, de disfrutar aprendiendo. Ya está. ¿Que vamos a cometer errores? No pasa nada. No pasa nada. ¿Que no vamos a dominar todas las estructuras posibles del subjuntivo? No pasa nada. Continúa creciendo en tu conocimiento del español. Continúa disfrutando mientras aprendes español. Continúa comunicando cada vez más en español. Ese es el objetivo. Bien, espero que con este vídeo, que es una especie de introducción al subjuntivo, espero que con este vídeo hayas alcanzado una idea clara de cómo hay que estudiar el subjuntivo. Y ya, a partir de ahora, vamos con vídeos prácticos sobre los distintos tiempos del subjuntivo, sobre cómo memorizar las formas y cómo comunicar de una forma completa, usando el indicativo, el subjuntivo, todo. Gracias por trabajar conmigo. Buen día, buena tarde, buena noche.